sol de Venezuela nace en el Esequibo y hoy con una visión prospectiva, pero también de atrás de ver quiénes somos, con Bolívar, con ese Padre eterno, con este Dios, con ese Cristo vivo que estamos siempre activos, estamos en Referente Informativo por TVFAN, una ventana comunicacional alternativa del cual tú eres parte. Quiero saludar a nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa listada, que están ejerciendo hoy los postulados y las competencias de nuestra Constitución, pero también al pueblo llano, que siempre nos ve, nos mira. Hoy estamos en lo que tiene que ver la geopolítica estratégica mundial, la geoenergía, muchas cosas hoy que están en construcción permanente y que hace nuestro gobierno, nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Está hoy en contexto trabajando temas que tienen que ver en este mundo multicéntrico y multipolar, la geoenergía. Nada más y nada menos que estuvo en Turquía, está en lo que es hoy Arabia Saudí. ¿Hoy por qué? Porque son espacios permanentes, relaciones que vienen con un legado perfecto, como lo es darle vida a nuestra energía y nuestro valor, de que es todas y todos los venezolanos parte de todo este sistema de lo que es el tema petrolero. Desde que se creó aquí la OPEC, con Juan Pablo Pérez Alfonso, nacionalista, tenemos escritos como los de Urlar Pietri y de otros tratadistas que hoy vemos lo importante de relacionarnos hoy con la energía, pero también la geopolítica, la cultura, la identidad. Y es hoy con nuestro profesor Edgardo Ramírez, diputado a la Asamblea Nacional, que podemos hablar de todo esto, del cual hay 930 medidas coercitivas unilaterales. Y está nuestro gobierno impulsando toda esta geopolítica, toda esta agenda bolivariana internacional. Buenos días a los usuarios y usuarias de tu programa Referente Informativo. Tenía algún tiempo que no pasaba por esta aula de clase, porque esta es una aula de clase. Bueno, fíjate, con relación al periplo presidencial del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ella se enmarca pues en lo que ha sido pues coherentemente pues el desarrollo de la política internacional de la República Bolivariana de Venezuela desde hace 24 años, es decir, en los tiempos de la Revolución Bolivariana, pues, que Venezuela debe contribuir geoestratégicamente y geopolíticamente a lo que el comandante supremo Hugo Chávez Frías siempre nos planteó, basado en esa perspectiva histórica de más de 200 años del libertador Simón Bolívar, el equilibrio del mundo, el equilibrio del mundo. Decía Bolívar en aquellos tiempos que el poder reinante en Europa de la Santa Alianza y del nuevo imperio del norte que estaban haciendo aquí los Estados Unidos, el América Meridional que había planteado el generalísimo Francisco de Miranda, Bolívar la había convocado en la Carta de Jamaica. Y Bolívar la había convocado también luego específicamente para desarrollarlo en el Congreso Fictiónico de Panamá de 1826. ¿Y por qué es importante retomar la historia insurgente? Porque de esa historia insurgente nosotros venimos. De esa historia insurgente construimos coherentemente el desarrollo de lo que significa la geopolítica del sur, que en estos tiempos hoy se llama la multipolaridad. Lo que el Libertador llamaba el equilibrio del mundo, hoy nosotros lo asumimos como la multipolaridad, la pluripolaridad que el comandante Chávez la fijaba. Constantín, hay un elemento muy importante para diciembre de este año. En diciembre de este año se cumple 200 años de la lamentable doctrina Monroe, que fue la contrafuerza al planteamiento del libertador Simón Bolívar de la América Meridional, de la independencia, de la unión, como dos bases fuertemente vinculantes para lograr nuevas repúblicas de lo que se llamaba al sur del río Mississippi hasta la Patagonia. Bueno,
Hoy eso ha tenido una nueva conformación, ha tenido una nueva configuración, como ha sido pues en los tiempos del comandante Chávez, junto con los presidentes Néstor Kirchner, Lula, que nuevamente hoy está de presidente en Brasil, Evo Morales, Tabaré Vázquez allá en Uruguay, Rafael Correa. Se plantearon pues ellos, el comandante Chávez, se plantearon en aquel tiempo lo que se llamó la CELAC, la UNASUR, pues. Y hoy se está retomando pues la UNASUR como nuevamente un escenario, pues, un escenario de América del Sur, de las 12 naciones de América del Sur, para configurar pues en materia de defensa, en materia de salud, en materia de política internacional, en materia de educación y también lo que significa la identidad cultural, pues. Pero con una dimensión aún más amplia, lo que se llama la CELAC. Y la CELAC, en enero del 2013, se creó y se constituyó la idea gruesa de que América Latina y el Caribe es una zona de paz. Eso como contrapropuesta, pues, a lo que históricamente los Estados Unidos había hecho uso pues de Colombia, la Colombia de Uribe, la Colombia de Pastrana, la Colombia de Duque, una Colombia guerrerista. Entonces se antepuso la América Latina y el Caribe como una región de paz frente a eso. Afortunadamente hoy hay vientos de negociación, de diálogo, hay una agenda propia del presidente Nicolás Maduro con el presidente Petro que ha ido pues, como se dice, otros tiempos, otros pasos y otras vicisitudes en función del comercio, en una frontera de 9.000 kilómetros, pues, 2.000 kilómetros, una frontera donde de lado y lado, pues, prácticamente hay un mercado allí de casi 20 millones de personas entre ambas fronteras. Es la segunda frontera con mayores transacciones comerciales después de las fronteras de México y los Estados Unidos. Y hay un núcleo más radical que es el núcleo del ALBA, que es el núcleo que está constituido por Cuba, por Nicaragua, por la Venezuela bolivariana, por Bolivia y por los países del Caribe, que se ha fortalecido pues otro contexto de integración más en función de la unidad de América Latina y el Caribe y con una repercusión ideológica más fuerte dentro de los lineamientos de lo que se llama la izquierda de estos tiempos, porque es la izquierda antiimperialista, la izquierda que retoma pues la fuerza motriz de lo que debe ser el desarrollo de las fuerzas productivas, la ciencia, la tecnología y la innovación soberana como elementos esenciales para poder nosotros apartarnos pues del dominio, la dependencia de lo que significa el imperialismo. En este contexto, en este constructo teórico, entonces nosotros podemos visualizar lo que es el periplo presidencial del presidente Nicolás Maduro en una primera parte en Brasilia, en Brasil, pues. Es muy importante que el presidente Maduro haya estado en Brasil. Recordemos que con el gobierno Bolsonaro prácticamente Venezuela tenía una operación tenaza, pues por un lado el Duque y por otro lado Bolsonaro, quisieron pues, incluso se plantearon hasta invadir nuestra patria. Pues hoy, gracias a la legitimidad mayoritaria que le ha dado el pueblo de Brasil de nuevo a ese presidente obrero Lula, entonces colocamos de nuevo pues la agenda de la Amazonia, la agenda de la UNASUR, la agenda de la CELAC, la agenda de darle otro contexto social a lo que significa el Mercosur, esa fuerza que tiene el Mercosur, pues, ese poderío que tiene Venezuela en recursos naturales estratégicos como es el agua, entiende, que garantiza la electricidad a la parte de Brasil, pues, que hace frontera con Venezuela. Igualmente lo que significa los recursos del petróleo y del gas, pues. Toda la agenda que se puede desarrollar en ciencia, tecnología e innovación soberana con Brasil, pues. Y Brasil es un referente como la octava economía del mundo. Entonces tiene nosotros en este marco, pues, de esas medidas coercitivas, sin duda alguna, que cuando Lula plantea de nuevo a la fuerza de la UNASUR, es entender, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, a pesar de las diferencias ideológicas que puedan haber allí, tenemos que avanzar con una agenda común, tenemos que pensar en una moneda común, de nuevo retumba
retumba luminosamente el comandante Chávez con la propuesta de una moneda común y también la construcción de un Banco del Sur, elementos, propuestas que los ha tomado el presidente Lula da Silva. Indudablemente esto va fortificando, configurando de nuevo el núcleo integracionista en América Latina y el Caribe, y Venezuela como una nación con una unidad cívica militar forja y está clara que ese es el camino que nos corresponde a nosotros, que ese es el camino libertador Simón Bolívar, que es la unidad latinoamericana y caribeña, y que es la independencia antiimperialista, y seguir forjando la ciencia, la tecnología y la innovación soberana como elementos esenciales de la independencia y de la soberanía de la patria. Fíjese, profesor, todo esto va concatenado, como usted lo dice acertadamente, usted como exministro de nuestro comandante Chávez en educación universitaria, que es un papel muy importante, igualmente embajador de nuestra República Hermana de Cuba. Todo un currículum que hoy nuestro profesor Edgardo Ramírez, como diputado de la Asamblea Nacional y parte del equipo, quiero expresarle un saludo al comando político de la Revolución, con todo el respeto que se merece, a todo ese equipo estratégico hoy de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando usted nos habla de toda esta perspectiva de lo que hoy se ha logrado mantener a pesar de las guerras no convencional que tiene la República, que tenemos todos nosotros con el bolsillo, medidas coercitivas unilaterales, 930. Me permito irnos a una pausa, profesor, pero ya por ahí vamos a irnos a una pausa. Volvemos, estaba activo por las redes sociales, ¿vale? Todos estos temas tienen que ver hoy con la diplomacia de paz, la diplomacia bolivariana de paz, la geoenergía, la geoestrategia, la multipolaridad, el multicentrismo. Profesor, Turquía y Arabia Saudí. Hoy los que estudiamos siempre, y contigo, ¿vale? Que con esos mensajes, ahorita me quedé loco, pues, el tema de 70 años de relaciones, por ahí me daba un usuario mandándome el mensaje entre la República Bolivariana de Venezuela y Arabia Saudí, que no es poca cosa el relacionamiento que hay hoy y lo importante hoy con la OPEC de mantener lo que es la geoenergía, muchas cosas hoy que tienen que ver con la diplomacia geoestratégica que realiza nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en otras partes del mundo, que hoy la Venezuela es un espacio vital. Profesor, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, fíjate, el mundo ha cambiado muchísimo. Si nosotros revisamos los otrora tiempos, fíjate que este dato tan importante para los usuarios y usuarias, cuando al inicio de la Revolución de Cuba, que se presentó en el año 62, lo que se llamó la crisis de los cohetes nucleares, Turquía en aquel tiempo era un referente, pues, de lo que significaba el sistema del mundo capitalista, y Cuba era el referente del sistema socialista en América Latina y el Caribe. Y en aquel tiempo uno de los acuerdos para solucionar el problema de los cohetes de la Unión Soviética en Cuba pasaba por el retiro de los cohetes del mundo capitalista en Turquía. Fíjate cómo ha cambiado el mundo tanto hoy. Bueno, se mantiene la Cuba socialista, la revolución de Fidel, fortalecida, consolidada, pasó por un espacio de continuación con el general del ejército Raúl Castro, y hoy pues el presidente Díaz-Canel al frente de la revolución sin ningún trauma, con un relevo generacional políticamente ideológico bien constituido en defensa pues lo que significa el socialismo. Sin embargo, hoy lo que se llama Turquía, en aquel tiempo Turquía, era una pieza vital pues en la lucha contra la Unión Soviética pues. Y hoy el papel que ha jugado el presidente Erdogan,
que fue reelecto mayoritariamente pues, por el pueblo de Turquía, ha jugado, a mi modo de ver, un papel vital en lo que significa la configuración de lo que, de lo que debería ser el papel de Europa en el sistema internacional, pues, que debe ser el papel de conformar la multipolaridad, la pluripolaridad, el ejercicio de la negociación, del diálogo, tratar los grandes asuntos y los grandes desafíos del sistema internacional sobre la base pues, de argumentos que vayan en función pues, de sostener la paz mundial y sobre todo el desarrollo. Y más aún, pues, saliendo la humanidad de la principal tragedia sanitaria pues, que ha ocurrido durante la historia de la humanidad, como ha sido la COVID-19 mutante, que todavía persiste. Pues. Entonces, el mundo tuvo un nuevo escenario pues, en el marco de lo que significa la tragedia de la COVID-19. Para mí, desde mi perspectiva pensante, yo creo que más que un hecho de una pandemia, podríamos ubicarla perfectamente pues, en una hipótesis de guerra biológica y de guerra química pues, por parte de estas agencias de corporaciones del imperialismo. Prueba de ello ha significado pues entonces hoy el elemento vital que juega hoy Turquía en esta política internacional. Pues. Y el presidente Nicolás Maduro, pues, que fue un gran operador de la política exterior del comandante Hugo Chávez Frías, sabiendo pues de cómo han ido creciendo pues las nuevas economías emergentes, poderosas, como por ejemplo China, que a mi modo de ver hoy es la primera economía del mundo. Pues. Entonces hoy Turquía juega un papel especial. Mira, Constantín, te voy a destacar dos elementos esenciales de lo que significa hoy Turquía en el sistema internacional. En primer momento, ha jugado, se ha ocupado de una forma muy sostenida, ¿verdad?, del ingreso de naciones influenciados por gobernantes con la doctrina nazista y fascista. Allí Turquía ha sido un elemento esencial porque cuando un país nuevo quiere incorporarse a la Unión Europea, pasa pues porque haya un consenso de todas las naciones. Y ahí Turquía ha jugado un elemento esencial y fundamentalmente el presidente Erdogan, pues, que ha sido un luchador contra las fuerzas del nazismo y las fuerzas del fascismo. Pues ahí está el elemento hoy, pues, del ingreso o no ingreso de Suecia, depende mucho, pues, del consenso que pueda aportar Turquía a la incorporación de Suecia a la Unión Europea. Y el otro elemento es que Turquía ha visto más allá pues, de lo que significa Europa, pues. Se ha vinculado, ha contribuido junto con Rusia a la lucha contra el terrorismo que generó pues, la CIA en lo que allí en Siria, que generó pues, en los países árabes aquello que se llamó pues, la primavera en África, pues, que no era más pues, que las fuerzas terroristas pues, para derrocar y asesinar gobernantes legítimos, como fue el caso de Muammar Gaddafi. Pues. Entonces Turquía hoy ha acercado pues, a países, a naciones milenarias como es la nación persa de Irán junto con Arabia Saudita, ha contribuido enormemente con Rusia pues, a luchar contra el terrorismo en esa región, en esa parte del mundo euroasiática. Indudablemente hoy Turquía también pues, es una economía fuerte en Europa. Entonces son elementos pues, que nos permiten a nosotros ir configurando y fortaleciendo lo que se llama el concepto de la multipolaridad. Y ahora bien, pues la presencia del presidente Nicolás Maduro en Arabia Saudita, estamos hablando de los dos grandes protagonistas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pues. En primer lugar, por su capacidad de producción, el país con mayor producción de petróleo, como es Arabia Saudita, históricamente, y la otra nación, Venezuela, pues, como la reserva mayor
de petróleo en el mundo, pues estamos hablando de 303.000 millones de barriles de reservas probadas y certificadas, que junto a las 262.000 millones de barriles de reservas probadas de Arabia Saudita, estamos hablando entre estas dos naciones, Constantini, de más de 500.000 millones de barriles de reservas probadas y certificadas entre Arabia Saudita y Venezuela. Pues indudablemente Arabia Saudita históricamente pues también se conformó como un aliado fundamental en aquellos tiempos, la Guerra Fría, como un aliado fundamental pues de los Estados Unidos, y hoy observamos pues una Arabia Saudita más dispuesta a acercar las partes pues allí en el terreno del Medio Oriente, incluso a venir también a salir a la defensa, pues que es la lucha por el Estado y la patria de Palestina. Pues. Son elementos esenciales que hoy surgen en este concepto de la multipolaridad. De tal manera que el presidente Nicolás Maduro, en esa diplomacia de paz bolivariana, indudablemente lo que está es diciéndole al mundo que a pesar de las 930 medidas coercitivas unilaterales, nosotros tenemos pues una faceta propia, tenemos el desarrollo de una política exterior independiente, antiimperialista, soberana, que busca indudablemente pues ir configurando esos espacios de núcleo pues en el mundo. Pues hoy también pues tanto Venezuela como Arabia Saudita, ambas naciones han solicitado la incorporación al grupo de los BRICS, pues porque es hoy en día el grupo de Brasil, de China, de Rusia, de Sudáfrica y de India, el grupo más poderoso en per cápita, en PIB, pues estamos hablando de aproximadamente ya entre estas 5 naciones más 18 naciones que han pedido su incorporación, indudablemente son elementos esenciales para lo que hoy comienza a observarse y que ya no tiene retorno atrás, sino que es el proceso de la desdolarización de la economía mundial, pues, porque se ha utilizado una moneda de papel como el dólar para aplicar sanciones, para aplicar bloqueo contra naciones que desarrollan sus fuerzas productivas, que establecen su comercio, que establecen sus mecanismos de exportación, que establecen todo un desarrollo de la economía mundial, pero que siempre van a estar pues sujetos a esa política criminal de la dolarización a través de sanciones que prácticamente tienen una marca política más que una conceptualización de carácter económico. Entonces, el mundo ha cambiado, el mundo es otro, el mundo reclama nuevas agendas, y esas agendas, ya sean de carácter militar, ya sean de carácter de la ecología, de la economía, de la cultura, de la salud, de la educación, indudablemente eso requiere hoy en día que sea a través de una agenda de acuerdos, de negociación, de diálogo, porque para eso son las naciones. Las naciones tienen que ocupar el espacio, la multipolaridad tiene que ocupar el espacio que perdió la ONU. La ONU no ha contribuido a detener las guerras en la humanidad. La ONU más bien ha permanecido en silencio en la violación del derecho internacional público, cuando se bombardea, cuando se aplican medidas coercitivas unilaterales a naciones en el planeta Tierra, y entonces hoy pues hay un grupo de naciones muy importantes que comienzan a desarrollar y a configurar lo que se llama la multipolaridad. Y eso es esencial pues para la visita del presidente Nicolás Maduro en este periplo que está desarrollando en Europa y Medio Oriente. Pues indudablemente Venezuela sacará resultados positivos de esta visita del presidente Nicolás Maduro en la medida, Constantini y usuarios y usuarias, que nosotros fortalezcamos la agenda de la ciencia, la tecnología y la innovación soberana. En eso debe radicar los resultados. Porque un país bloqueado como Venezuela, con recursos naturales estratégicos tan importantes como el gas, como el petróleo, como el agua, como los millones de hectáreas que tenemos para producir alimentos, las capacidades de fertilizantes, todo lo que significa Venezuela desde los recursos naturales renovables, indudablemente aunado a los cerebros,
a la inteligencia, a la sabiduría de los hombres y mujeres y al desarrollo de un sistema nacional universitario que el comandante Hugo Chávez Frías lo diseñó con una educación para la inclusión, con una educación con una pertinencia social, con una educación para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación soberana, con una educación para la emancipación, para fortalecer los procesos de integración, para retomar toda la creación heroica y propia que hay en Venezuela a través de la democracia participativa protagónica. Indudable que todo eso tiene que concluir con agenda de ciencia, de tecnología e innovación soberana. Te voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, el tema de lo que significó la tragedia más grande de la humanidad, como sigue siendo la guerra biológica y la guerra química de la COVID-19 mutante. Bueno, allí, ¿qué ocurrió? Pues 7 millones, más de 7 millones de seres humanos muertos, más de 1.000 millones de personas que estuvimos bajo el contagio de ese virus, pero ese virus indudablemente hizo más rico a las corporaciones farmacéuticas que están vinculadas a lo que se llama el desarrollo de la muerte más que de la vida. Por eso que en Venezuela pues es muy importante que los procesos formativos, los procesos nuevos de creación de programas nacionales de formación estén dirigidos a responder, en el caso, por ejemplo, de la COVID-19. Yo tomo aquí, por ejemplo, voy a tomar aquí rápidamente la cola para felicitar lo que está haciendo el rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas, de la UNEFA, como es la creación de farmacia desde una perspectiva de la ciencia, la tecnología y la innovación soberana, para no depender, para no estar alienado a las corporaciones privadas internacionales y sobre todo para garantizarle la salud al pueblo venezolano y sobre todo el desarrollo científico, tecnológico y de innovación a los jóvenes venezolanos que estudian esa carrera en la UNEFA. Entonces, así como esos ejemplos, nosotros debemos retomarlo. Toda esa conceptualización de los aportes que Venezuela puede darle a la producción de fertilizantes cuando se ha bajado los niveles de producción de alimentos en el mundo, producto, pues, por un lado de la COVID-19 y producto, por otro lado, de la recesión, de la crisis del sistema capitalista que se ha generado procesos de hiperinflación. Ahí vemos cómo toda Europa prácticamente logró por primera vez desde la presencia del euro. Casi todos los países de Europa tienen hoy una inflación superior a 2 dígitos, es decir, de 10% en adelante, algo que no había sido visto desde que nació el euro. No es casual que solo Rusia haya sido el país de Europa que ha logrado neutralizar lo que se llama la inflación, porque ellos querían, pues, a través de la guerra de la OTAN contra Rusia, imponer las ideas fascistas, nazistas de estos gobernantes de Ucrania, pero hoy derrotados fundamentalmente por esa política pues antifascista del presidente Putin. Entonces, tenemos que retomar, tenemos que fortalecer la República Bolivariana de Venezuela, sus Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas, sus universidades, sus centros de posgrado, sus centros de científicos, los jóvenes de la educación universitaria, los jóvenes de la educación secundaria, los niños y niñas de la escuela, todos tener un referente de que el sistema internacional tiene que cambiar sobre la base de la diplomacia de la paz, de la diplomacia de la vida y sobre todo pues que en la medida que nosotros intercambiemos la sabiduría, los conocimientos, los programas, las líneas de investigación en función de la perpetuidad de la especie humana y en función de darle un tratamiento sostenido a la naturaleza para que haya una economía ecológica, en ese contexto entonces nosotros podemos decir que los resultados de las visitas del presidente Nicolás Maduro indudablemente no solamente van a fundamentar el desarrollo de un nuevo sistema internacional pluripolar en el mundo, sino también fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación soberana para fortalecer la soberanía y satisfacer las necesidades del pueblo de Venezuela. Fíjese, es importante todo esto, profesor, porque fíjese, usted tiene todo una experiencia en educación universitaria, en el tema diplomático, en el tema internacional, y vemos hoy que Referente Informativo trata siempre de consolidar dentro de nuestra audiencia, y agradezco todos los mensajes que nos están enviando desde el pueblo llano
del pueblo militar, pero también de nuestros universitarias y universitarios y de educación, que es importante hoy ir consolidando conceptos, fórmulas, del cual hoy está nuestro gobierno, dirigido dignamente y perfectamente por Nicolás. Vamos, Nicolás, así es, no es poca cosa hoy que nos relacionemos y estemos propulsando prospectivamente políticas energéticas hoy, porque Arabia Saudí, la Venezuela de hoy y otros pocos países más tienen las grandes reservas para mover el mundo y no caer, a mi criterio y con todo el respeto, en lograr entender que pueden haber ciencia y tecnología desde otros países coloniales que quieren imponernos hoy cómo podemos mover al mundo con energía. Yo no estoy cuestionando las energías verdes, sino que nosotros tenemos nuestra energía y tenemos cómo equilibrar, como lo dice nuestro plan de la patria, el tema de mantener el ecosistema. ¿Ah? Son estas fórmulas hoy con la educación, con la ciencia, la tecnología, que hoy podemos ir propulsando y conquistando la conciencia, que es lo que más tenemos que ir construyendo y hace referente informativo. Profesor, queremos ir a una pausa. Estamos activos nuevamente por aquí, los que están en las redes sociales. Ahorita estamos viendo un video de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, orientando, dándole lo que es hoy el cumplimiento de la ley de tránsito, como es, utiliza el casco. Y yo le agrego también, en ese vehículo, moto, como lo dice la ley, 2 personas únicamente. Yo creo que la conciencia hoy tiene que empezar por eso, por la orientación y por entendernos que es la vida que estamos aquí tratando de ir concatenando. Y bueno, volvemos hoy con estos temas que son geopolíticos, pero también algo que es importante, lo que nos mueve hoy. Profesor Edgardo, me recuerda usted como ministro de Educación Universitaria con Chávez, se creó la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela en el 2010. Estrategias perfectas que hoy están consolidadas y que hoy nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela continúa aquí. Yo soy muy celoso con esto. El ministro, hoy miembro del Consejo Político de la Revolución Bolivariana. Yo saludo a todo el Consejo Político y del cual tenemos hoy referencias estratégicas que ante las medidas coercitivas unilaterales hay un gobierno y un partido asumiendo retos para lograr neutralizar, pero también propiciar el Estado social. Y en ese Estado social, la energía, el petróleo, es parte de nuestro sistema. No quedarnos nada más en el petróleo. Hay una agenda económica del cual hay 18 motores, pero el petróleo. ¿Por qué es importante hoy el petróleo, profesor? Usted investiga, usted está en todos estos temas hoy estratégicos. Bueno, por cierto, hoy es día de reunión del Consejo Político Nacional, una organización muy importante para la revolución, creada por el presidente Nicolás Maduro y que en la actualidad es dirigida y coordinada por el comandante histórico de la rebelión de los aires del 27 de noviembre, pues, comandante Luis Reyes Reyes. El negro Reyes, pues, con amor, pues. Un saludo de aquí, mi respeto, hombre de los aires soberanos, comandante Reyes Reyes, y a todo el equipo, pues, del Consejo Político, el comandante Fariña, al compañero joven eterno, Fernando Soto Rojas. 90 años. Cumplió la semana pasada 90 años. Quiero saludarlo. Fuerza, siempre tu ejemplo, Fernando Soto Rojas, siempre tu ejemplo. Y de nuestra querida María León, esa heroica mujer sabia, al igual que nuestra querida Noelí Pocaterra, también mujer de gran trayectoria en Venezuela, María Cristina, Nelson Merente, los jóvenes Mayerlín, Ernesto Villegas
Y también ese maestro de maestros, Jesús Martínez, un hombre de mucha sabiduría, Constantín, Jesús Martínez. Es un hombre, es el Simón Rodríguez de estos tiempos, pues. Simón Rodríguez de estos Él tiempos. ha venido para el programa, quiero mandarle saludos. Mucha sabiduría, pues. Y Marilis Peri, pues, una mujer también extraordinaria, Isis Ochoa, el comandante Arias Cárdenas, que está como embajador en México, el comandante Rodríguez Chacín, y el hombre de la cultura emancipadora en Venezuela, Farruco, pues, que está por allá por las islas de España, pues. El compañero Rodolfo Sá, un hombre estudioso. Rodolfo, quizás a mi modo de ver, es uno de los cuadros de la revolución con mayor capacidad de investigación y de dejar todo reseñado en los libros, pues. Un gran estudioso de lo que significa la economía de China. Hay que atender mucho a esas buenas consejas de Rodolfo Sampo. Entonces, bueno, a mi querido Consejo Político y al joven secretario, pues, Juan Carlos Sierra, aquí pues cumpliendo también la tarea, pues, la tarea que nos corresponde a nosotros, pues, en la revolución, que es decir las verdades y contribuir, pues, enormemente a fortalecer la revolución, pues, y ser leales a la Unión Cívica Militar, pues, de Bolívar, de Chávez, y hoy, pues, en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Bueno, es muy importante tu pregunta, Constantín. Mira, el petróleo sigue siendo hoy el combustible más fácil de acceder a él para mover la economía del mundo. Y no solamente la economía del mundo, para mover también los espacios, pues, los diversos ámbitos que hacemos los seres humanos en la sociedad. Y lamentablemente también para el uso de la guerra, pues. El petróleo también contribuye, pues, a lo que son los fertilizantes. Entonces, el petróleo hoy sigue siendo un recurso natural estratégico. Yo no concibo el petróleo como materia prima. Eso es un concepto imperialista. Decir que el petróleo es una materia prima. No, no, no. El petróleo es un recurso natural estratégico, que nosotros en Venezuela debemos darles uso soberano, como el comandante Chávez muy bien lo dejó plasmado en la ley de hidrocarburos, pues. Entonces, en ese contexto, como te decía, Venezuela y Arabia Saudita, ambos juntos, hoy significan más de 500.000 millones de barriles de reservas probadas, certificadas de petróleo en el mundo, pues. El papel que juega hoy la OPEP, cómo la OPEP ha trascendido más allá de sus miembros históricos, pues. Hoy hablamos de una OPEP Plus, donde está participando Rusia, que es un gran productor de petróleo. Rusia se ha ubicado entre los 3 principales países productores de petróleo. Entonces, indudablemente hoy la OPEP, esta semana, volvieron a destacar que durante el año 2023 se va a mantener la cuota reducida, pues, y que se apreciará a finales de este año y a comienzo del año 2024 la posibilidad de volver a incrementar la producción de la OPEP, que en este momento está ubicada en 40 millones de barriles de petróleo diario, pues. Entonces, la OPEP juega un papel fundamental en lo que se llama la oferta y la demanda del sistema internacional y de la economía. Junto con el petróleo está el gas, y por eso que nosotros hablamos de hidrocarburos, gas y petróleo. Y cuando el presidente Nicolás Maduro hace la gira por Brasil, por Arabia Saudita, ¿verdad? Y conoceremos hoy, pues, si ese periplo tiene continuidad, indudablemente está vinculado hoy a lo que significa el ejercicio del uso del petróleo para la vida, para la economía y sobre todo para restablecer los precios justos, porque el imperialismo, incluso si a nosotros nos han aplicado 930 medidas coercitivas, imagínate, a Rusia le han aplicado más de 8.000 medidas coercitivas. Y entre esas medidas coercitivas que le han aplicado a Rusia es que quien le debe comprar petróleo a Rusia no puede ser a un precio mayor de $60. Bueno, ¿a cuenta de qué el imperialismo de los Estados Unidos quiere hacer y deshacer? Bueno, fíjate cómo le está saliendo la cosa al revés, pues. Si hay una economía que ha crecido en esta guerra de la OTAN contra Rusia,
ha sido la economía rusa. Incluso ha garantizado la venta de su petróleo, que lo dejó de vender a Europa, ahora se lo vende a la India y a China, que son dos grandes ahorita potencias económicas de desarrollo, de industrialización. Bueno, China hoy es la primera economía del mundo porque es la que más exporta. China hoy es la que tiene un sistema para la humanidad a través de la ruta y franja de seda, que eso te fortalece el desarrollo de infraestructuras, autopistas terrestres, canales marítimos, es decir, todo un desarrollo industrial a nivel de la humanidad, y ese petróleo ahora está llegando directamente de Rusia. China solamente produce 3 millones de barriles de petróleo diario, pero China se ha convertido a la par con los Estados Unidos como uno de los principales, al igual que Estados Unidos, países importadores de petróleo, un aproximado de 9 millones, 8 millones, 9 millones de barriles de petróleo diario. Bueno, ahí está el petróleo de Rusia. Y la India, que este año se convirtió por primera vez en la primera nación con más habitantes, es decir, ya superó a China en habitantes. Entonces también es hoy la que obtiene la oferta del petróleo de Rusia. Ahora, ¿qué ha ocurrido en Europa? Bueno, en Europa mira lo que ha ocurrido, pues se ha disparado la inflación, hay una recesión energética, todo producto de la guerra que el gobierno de los Estados Unidos le impuso a la OTAN para hacerle a Rusia. Hoy los recibos de luz eléctrica, el consumo de gasolina y el consumo de gas en Europa tiene un costo elevadísimo. Pero ¿quién controla el mercado? Lo controla Estados Unidos. Estados Unidos hoy le vende gas y le vende petróleo a Europa más caro que cuando lo vendía a Rusia. Bueno, ahí está uno de los intereses, pues, subyacentes del imperialismo en esta guerra injusta contra Rusia, que afortunadamente podemos decir el ejército rojo, ese ejército rojo que derrotó al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, ese ejército hoy de la Rusia poderosa está derrotando las fuerzas del nazismo y el fascismo, entiende, al este de Ucrania, todo el este y todo el sur de Ucrania. Pues esta semana fue, aprovecho para decir, pues fue derrotada, eso es lo que se llamó la contraofensiva de Ucrania, fue derrotada en una semana en Rusia. Entonces, volviendo al tema del petróleo, en la medida que se encarecen los servicios, las actividades económicas, todo lo que está vinculado a la industria con el petróleo, en esa medida, bueno, se puede generar recesiones económicas, que es lo que está ocurriendo en la humanidad. Por eso es que es importante fortalecer nosotros hoy esta política petrolera, fortaleciendo la OPEP, fortaleciendo los acuerdos plus-OPEP y decirle al mundo que el petróleo de Venezuela es para que haya una economía con unos precios justos y con el respeto al desarrollo de todas las naciones de la humanidad. Alianzas perfectas, alianzas estratégicas hoy con estos países, tanto en la cultura, la identidad, el turismo, muchas cosas, pero también la energía, el petróleo. Vamos a ir a una pausa, profesor. Volvemos en referente informativo ahorita con los balances con el profesor Edgardo, ¿vale? Quiero saludar de verdad a todas y todos que están activos, que están inspirados en lo que es hoy el tema, que es la agenda económica internacional, agenda bolivariana, en economía, en petróleo, en cultura, en turismo, en todos nuestros ámbitos estratégicos. ¿Qué podemos decir hoy ya cerrando el programa, apreciado profesor? Bueno, antes de cerrar con esta propuesta de agenda, se me había olvidado saludar a la compañera Desiree Santomaral, también miembro del Consejo Político de la Revolución, querida camarada y comunicadora. Mira, algo muy importante para los usuarios y usuarias. Una nación como Venezuela, que sufre los abates, los golpes criminales, que se profundizaron
a partir del año 2015 con el decreto criminal de Barack Obama, pero que nosotros anteriormente también habíamos sufrido lo que significó el sabotaje de la industria petrolera y también lo que significó el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez Frías. Y lo peor que le ha podido ocurrir a la revolución, que a mi modo de ver fue el asesinato del comandante Chávez. Bueno, el imperialismo no ha bajado la guerra contra el pueblo de Venezuela. Hoy el presidente Nicolás Maduro, pues, administra la fuerza en el marco de la Unión Cívico-Militar. Ahora, toda esta agenda de la diplomacia bolivariana tiene que tener sus resultados en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación soberana antibloqueo. Nosotros tenemos que aprovechar todos estos acuerdos internacionales en materia científico y tecnológico, porque nosotros tenemos hombres y mujeres en Venezuela, porque contamos con un sistema educativo de inclusión social, de calidad, de pertenencia social, para nosotros sustituir las piezas, los repuestos, las tecnologías que dependen de todo lo que significa la rama tecnológica del imperialismo. Aquí en Venezuela hay mujeres y hombres sabios, con gran talento, con gran sabiduría. Nosotros tenemos que profundizar todo lo que significa, hay que hacer, reforzar, consolidar, apurar lo que significa la reingeniería en nuestras industrias, los procesos de aliación con todo lo que hay en Sidor, con el acero, con el aluminio, con el hierro, desarrollar de nuevo, ir agua abajo lo que es nuestra industria petrolera. Nosotros tenemos que retomar esas capacidades de producción a pesar del bloqueo, mantener la resistencia, mantener el renacimiento con la ciencia y tecnología en Venezuela. Por eso que nosotros tenemos que fortificar, pues, fortificar con todos estos acuerdos que está firmando el presidente Nicolás Maduro, lo que debe ser para nosotros la consolidación de la economía nacional, porque ahí está lo que para nosotros tiene que ser lo más importante, fortalecer nuestra economía. Yo lo voy a decir en términos propositivos, lo voy a decir, ¿entiendes? Ya es tiempo suficiente, ¿verdad?, para que nosotros terminemos de resolver el problema de la gasolina. Aquí hay científicos, hombres y mujeres de la industria que lo pueden hacer. Entonces tenemos que barrer donde haya que barrer la corrupción, la ineficiencia, la burocracia y mantener lo que se llama la producción de conocimiento soberano y emancipador. Fíjese, profesor, ahorita ya culminando por el día de hoy, por ahí queremos mandarle un saludo al ministro Loyo, ¿vale? ¿Ah? Está haciendo un esfuerzo permanente con el tema de la pesca, ¿vale? ¿Ah? Igualmente le mando un saludo a él, a usted, ahora. Y todos estos temas que son de interés de estrategia nacional, tema de los combustibles, de los alimentos, todo. Eso va concatenado hoy con una nueva realidad, que es la realidad estratégica del Estado-Nación. Quiero de verdad saludarlo, expresarle, ya culminando por el día de hoy, que el programa está activo y a la orden para seguir con todos estos temas, profesor. Se nos fue el tiempo corto, ¿ah? Se quería ya saludar a nuestra audiencia, profesor. Usuarios y usuarias de Referente Informativo, hoy más que nunca recordar el camino de Bolívar, que es el camino del comandante Hugo Chávez Frías. Unidad, lucha, batalla y victoria. Venceremos. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, apreciado profesor. Bendiciones. Amén.